Con José Luis López Vázquez, aquí tengo la que creo yo es la única biografía autorizada sobre esta personalidad. Se da una clarísima injusticia. Mientras él vivió y mientras él estaba en los escenarios y en los estudios de cine, a nadie se le habría ocurrido considerarlo un intelectual. Y hoy, en cambio, cualquier actor que, como dijo Ricky Gervais a propósito de los actores de su país, que son el modelo para estos actores predicadores que tenemos en España, tienen menos horas de escuela que Greta Thunberg. Han pasado menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg y, sin embargo, dan lecciones de todo y se los considera intelectualidad. Y sin embargo, un hombre que realmente lo era, como José Luis López Vázquez, pues se considera una especie de... se tiene por una especie de bufón o de payaso que siempre hacía los mismos papeles. Un delirio, un verdadero absurdo. Y lamentablemente, precisamente porque no se lo considera un intelectual, no hay demasiadas biografías ni monografías sobre él, y esta me ha dejado perplejo, porque yo tenía, o sea, una de las cosas que tenía clarísimas de habérselo oído, creo yo, en una entrevista, puedo estar equivocado, pero yo creo que se lo oí en una entrevista, era que su vocación teatral nació de ver la película de Max Reinhardt con Dieterle, El sueño de una noche de verano, que por cierto tiene hasta un sello de correos, tenía un sello de correos en la República Democrática Alemana, y nada de eso hay aquí. Me ha chocado bastante porque, de hecho, bueno, debería haber marcado páginas. La que tengo marcada es para otra cosa, porque desde luego sus juicios sobre Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Antonio Mercero, José Luis García, pues me serán de utilidad cuando presente a estos autores. Aquí tengo, por cierto, también era dibujante y también era pintor. Esta ilustración, esta felicitación navideña, que es una caricatura sobre el euro, no da una imagen plena o cabal. Hay una reproducción a color de un cuadro suyo. Aquí tenemos dos imágenes de la labor actoral, interpretativa y de la labor pictórica de José Luis López Vázquez, sí, estos dos caballos. En otras se lo ve pintando un decorado, o sea, varía para todo. Bueno, como digo, este libro lamentablemente no tiene índices, tiene muchos documentos, mecanoscritos, mecanografiados, tiene muchos documentos, pero no tiene un índice que nos permita buscar películas concretas, autores concretos, pero bueno, más o menos tengo memoria visual y me acuerdo más o menos de dónde está cada cosa, o eso espero. Y cuando habla de su vocación cinematográfica, pues no habla de Max Reinhardt. Y no por ello deja de ser desde luego bastante interesante, muy interesante, y desde luego va dejando clara su antipatía por Italia y por los italianos. Dice que siempre que se ha juntado en el cine con italianos la cosa no ha acabado de convencerlo, o no ha salido mal, o ha acabado desastrosamente. Y vamos, no es algo que sirva para justificar, llamarlo germanófilo y pensar que todo su arte tiene raíces en Alemania. Desde luego sí que todo el mundo recordará que Luis Buñuel encontró su vocación cinematográfica viendo Las tres luces de Fritz Lang, o así se tradujo, Las tres luces. Es una película que tiene varios títulos. El caso es que, bueno, no me voy a acordar de... Por cierto, que el autor de la biografía, Luis Lorente, muchas veces no se resiste a reproducir gráficamente el característico y peculiar silabeo de José Luis López Vázquez. Aquí vemos quizá la foto en la que, claro, todos los niños y todos los viejos se parecen. En esta plancha tenemos quizá al López Vázquez original, al López Vázquez, por supuesto, con pelo, porque no nació
con esa calva de guitarra que lo hizo célebre. Y aquí lo vemos, estas fotografías muy interesantes junto a sus compañeros en el TEU, como Groucho, como lo veremos también en una de las películas de la Escopeta Nacional, aquella en la que se restaura la democracia y dice que está disfrazado de Thomasin, que me tomé la molestia de ver quién era Thomasin, porque en aquellos tiempos del cine mudo en España algún graciosillo le cambiaba el nombre a los actores y les ponía estos nombres absolutamente ridículos. No era Thomasin, desde luego, Groucho Marx, por eso era una broma, pero es curioso que no sé si se acordaba siquiera de haberse disfrazado de Groucho Marx de joven. Me temo que me va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Luis Lorente, muy contento, como suelen salir los escritores en las solapas. Y debería haber... Claro, es que todo esto es absolutamente improvisado para... Aquí está en la página... Tampoco está muy lejos, está en la página 28. Bueno, es un poco más largo. Es un escrito del propio José Luis López Vázquez titulado El cine de mi infancia y adolescencia. Y empieza con esta sorprendente confesión que choca con esto de que había visto a Max Reinhardt. No soy cinéfilo. Más bien un esforzado trabajador cuando hago cine. Y eso sí, acérrimo aficionado como espectador. Sin más. Y entonces cuenta las películas que iba a ver de niño. Las estrellas señeras de mi infancia y adolescencia fueron Tom Mix, Ken Maynard, Pola Negri, es que estamos hablando de una época, Mary Pickford, Charlotte, Pamplinas, Thomasin, Harold Lloyd, Douglas Fairbanks, Clara Bow, ya mencionada, Cliff Brook. Cualquiera puede buscar a ver quién era Thomasin. James Cagney. Pero desde luego el que le puso ese nombre era un imbécil perdido, era un idiota profundo. Es que es más gracioso, ¿no? Cuando el humor cae en manos de empresarios. James Cagney, Antonio Moreno, Ramón Novarro. Soy incondicional apasionado de Imperio Argentina, Dolores del Río y Ernesto Vilches. Carlos Gardel y José Mojica. Llegué a ver íntegramente todas sus películas, pero tampoco me perdía ninguna en la que aparecieran Wallace Beery, Victor McLaglen, y tampoco podían faltarme las de Greta Garbo, Jan Crawford, Brigitte, con G, Helm, Thelma Todd y tantos y tantas como hicieron las delicias en mis ratos más placenteros de aquella época. Títulos como Una noche en la ópera, Tiempos modernos, El desfile del amor, Tres lanceros bengalíes, Rebelión a bordo, La grandiosa... pero no citaba a Max Reinhardt, pero sí, no estaba equivocado. La grandiosa realización El sueño de una noche de verano. No cita luego en su lista de directores, claro, porque al fin y al cabo eran dos directores, pero sí, yo recuerdo que esta película era la que había desatado su vocación teatral. La grandiosa realización El sueño de una noche de verano. King Kong, La Venus rubia, Tarzán de los monos, La verbena de la paloma, entiéndase la de Perojo, Morena Clara y los musicales coreografiados por Busby Berkeley, Volando hacia Río de Janeiro, Wonder Bar, Vampiresas 1933, o sea, Gold Diggers, La calle 42, Sombrero de copa, La alegre divorciada y Escándalos romanos. Películas históricas como Ben-Hur, El signo de la cruz, La kermés heroica y Las cruzadas. Una impactante de ciencia ficción sobre la obra de H.G. Wells, Vida futura, que es esta que tiene guión del propio Herbert George Wells, donde por primera vez me asombró la presencia de un televisor. Y en totalidad, la obra de los inefables Stan Laurel y Oliver Hardy, como admiré... Aquí o hay erratas o hay errores de transcripción, como admiré y apasionó, pues me apasionó igualmente toda la obra de Walt Disney estando en vida, desde la creación de las melodías tontas, pasando por Sinfonía, Bambi, hasta El libro de la selva y un genial etcétera como Colofón.
Idéntico entusiasmo y devoción sentí igualmente por la desgraciadamente ya irrepetible comedia desenfadada, chispeante y graciosa de los años dorados de Hollywood, dirigida e interpretada magistralmente por Katharine Hepburn, Cary Grant, Spencer Tracy, James Stewart, Claudette Colbert y Don Ameche. Claro, esto me trae a la memoria, pues efectivamente, que José Luis López Vázquez no era un intelectual y ahora lo es cualquier manifestante por una causa mudable. En aquellos tiempos, los tiempos de los que está hablando, pues no eran intelectuales Hedy Lamarr o Hedy Lamarr, que era inventora y a la que parcialmente debemos esta comunicación que estamos teniendo ahora, o Sir Peter Ustinov, que acabó siendo rector de una universidad y vicerrector de otra. Esos no eran intelectuales, eran bufones, y ahora el Hollywood que tenemos pues nos da lecciones de todo, son los nuevos sofistas. Sigue diciendo José Luis López Vázquez. Otra mención significativa merece la actuación infantil, con Jackie Coogan como genial pionero, Shirley Temple, Mickey Rooney, Judy Garland, Jackie Cooper, Freddie Bartholomew, Dina Darwin. Respecto a nuestros infantiles de casa, Marisol, Rocío Dúrcal y Joselito, me pilló muy mayor para erigirme en fans devoto, aunque he de reconocerles justos acreedores a su fama y ejecutoria, y necesariamente he de incluir la participación de Pablito Calvo en aquel inefable niño de Marcelino Pan y Vino de tan grata memoria. Desde sus comienzos, la asombrosa capacidad empresarial de productores y directores cinematográficos hizo posible esa desbordada admiración y predilección unánime que todos sentimos por este arte que en sí es el cine. Y claro, por eso me había chocado que no me había dado cuenta de que sí citaba El sueño de una noche de verano, pero no lo cita en esta especie de canon, es el canon de José Luis López Vázquez, del arte cinematográfica. Claro, es que lo que despertó, y tiene sentido, claro, lo que despertó El sueño de una noche de verano en José Luis López Vázquez fue su vocación teatral, porque Max Reinhardt era director de teatro y Dieterle pues era su elección para llevarlo al cine, que muchos no entendían por qué Dieterle. De hecho, Otto Preminger se pregunta, bueno, ¿por qué? Pues se ve que lo conocía, yo que sé, que le cayó bien, pero vamos, que Dieterle tampoco. Se nota que Preminger piensa que no, Dieterle tampoco era. Eso es, El sueño de una noche de verano despertó su vocación para las tablas en el teatro, y estos autores son su canon cinematográfico, propiamente cinematográfico. Nombres tan significativos como Antoine Lumière, Georges Méliès, Thomas Edison, Griffith, Max Sennett, Max Linder, Charlie Chaplin, Cecil B. DeMille, Abel Gance, René Clair, Jean Renoir, Sergei Eisenstein, von Stroheim, von Sternberg. Está claro que está asociando Eisenstein, von Stroheim, von Sternberg, Fritz Lang, King Vidor, Florian Rey, José Bux, Benito Perojo, Julien Duvivier, Max Ophüls, Clarence Brown, Howard Hawks, George Cukor, John Ford, Alfred Hitchcock, William Wyler, Ingmar Bergman y Charlie Chaplin. Lo ha dicho 2 veces, pero bueno, en fin, supongo que lo ha repetido el nombre de Charlie Chaplin, entre tantos otros que contribuyeron a nuestra evolución, dictando normas de entretenimiento, moviéndonos, emocionándonos, divirtiéndonos y haciéndonos, en fin, más expansivos, comunicativos y sobre todo procurando humanizarnos, además de enseñarnos a comprender y a ahondar en esa magia, misterio y ensoñación tan importante que es el cine. En notas se nos dice que el original aparece reproducido tal cual como documento número 5, es el documento número 5, o sea que aquí se verá, debería haberlo leído directamente para ver, claro, si es un, efectivamente, si es un documento escrito a máquina, pues normal que esté lleno de ratas, claro, demasiado le pedimos. Es que las máquinas de escribir
eran lo que eran. Este es el original. Claro, normal que haya errores. Es que escribir en una máquina era eso. Luego había siempre que repasar y aún así siempre había... Bien, bueno, pues... Como digo, usaré profusamente esta biografía, que lamentablemente es la única, además no tiene índices, eso también es de lamentar. Vale, poco más. A veces hay comentarios históricos innecesarios, eso pasa también con una biografía de Hardy Kruger. Se asocia con unos historiadores y los historiadores ponen ahí cosas que ya sabemos todos. Bueno, aquí también hay un contexto que da el autor que pues, resulta innecesario. A pesar de que el libro es voluminoso, pues en fin, no quiero decir que todo se vaya en cosas innecesarias. Desde luego, aquí hay cosas muy importantes, pero el comentario histórico casi sobra. Lo que queremos ver es lo que piensa y lo que opina y lo que juzga José Luis López Vázquez. Como digo, es un libro necesario por único. Hay entrevistas como esta que vi en la que hablaba de El sueño de una noche de verano. Hay entrevistas, desde luego. Pero en cuanto a monografías, me temo que a día de hoy, esta es la única, con este grado de profundidad y de cantidad de documentos. Lamentablemente también algunas secuencias fotográficas pues son bastante repetitivas porque están sacadas todas de la misma película. Por ejemplo, estas son muy buenas, son del Jardín de las Delicias, pero hay quizá demasiadas fotografías de Operación Mata Hari que no aportan nada porque son casi secuencias de la película, no son secuencias del rodaje. Entonces no aportan nada que no aporte el visionado de la película. Bueno, algunas sí, estas de Peppermint Frappé, pues no, tampoco. Esta, por ejemplo, pero es una cosa rara, una foto que aporta algo. Esta imagen ahora sí, del rodaje de Peppermint Frappé, en el que está llevando a Carlos Saura en silla de ruedas. Vale, eso sí, aporta algo, pero otras pues son imágenes de las películas que no, en fin, no nos dicen demasiado. Bien, como digo, muy, muy recomendable hacerse con este libro, leer la única biografía autorizada de José Luis López Vázquez, con muchos textos, lamentablemente no de su puño y letra, sino con el trámite de una máquina de escribir con todas las imperfecciones que esto aporta a los textos. Pero bueno, en general, muy, muy recomendable, más que recomendable.